Somos Resistencia Viajera, un grupo de mujeres y disidencias viviendo un movimiento que se reúne para ponerle conciencia política y social a esto de vivir viajando. Porque no somos turistas y no somos indiferentes a lo que ocurra a nuestro alrededor, es que nace este espacio donde nos juntamos para debatir, charlar y plantear las situaciones que más nos atraviesan, aquellas de las que no se habla en redes sociales, para darle una mirada profunda desde la perspectiva viajera y para construir trinchera. Queremos invitarte a que formes parte de la resistencia. Ser las voces que se alzan caminando y desandando. Caminando. Refugiarse en cada encuentro con el corazón abierto. Refugiarse en cada encuentro con el corazón abierto. Episodio 5. Trabajar en movimiento. En 1928, Amelia Earhart se convirtió en la primera mujer que como pasajera logró cruzar el Atlántico en avión, por lo que alcanzó el estatus de celebridad. Continuó trabajando para conseguir el título de piloto y en 1932 realizó un vuelo transatlántico pilotando en solitario sin escalas, convirtiéndose en la primera mujer en lograr tal hazaña. Conocida como una de las figuras más inspiradoras en la aviación desde finales de la década de 1920, se comparaba con personajes como la primera dama Eleanor Roosevelt por su estrecha amistad e impacto en cuestiones de género de ese periodo. Durante un intento de convertirse en la primera mujer en completar un vuelo de circunnavegación del mundo, en 1937 desaparece sobre el Océano Pacífico Central, cerca de la isla de Howland, y se la da por muerta un año más tarde, llegando a ser una leyenda en el mundo de la aviación y en el de la lucha por un lugar más justo para la mujer. Amelia nos inspira a pensar en el trabajo como medio para alcanzar nuestros sueños y deseos, inspiración que tomamos en este episodio en el que charlamos sobre las formas y responsabilidades del trabajo en la vida viajera. Bienvenidas y bienvenidos a este quinto episodio de este podcast, Esto por Mujeres Resistencia Viajera. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema que seguramente a todas nos han preguntado, no una vez, sino muchísimas veces, que es básicamente de qué trabajamos, de qué vivimos, cómo hacemos para vivir viajando. El trabajo en movimiento, con una mirada, por supuesto, como siempre, política y social del vivir viajando. No estoy sola, mi nombre es Jor, hoy me acompaña Mechi, Jime, Juli y Julieta, tenemos 2 Julis hoy, así que bueno, les doy la bienvenida, chicas, qué placer. Bueno, la que quiera empezar a contar un poco su experiencia, adelante. Bien, hola, ¿cómo andan? Bueno, acá soy Mechi, yo soy médica clínica, y les voy a contar un poquito lo que es mi experiencia trabajando con mi profesión de manera virtual, viajando por el mundo. Actualmente estoy en Belice, ya hace 2 años que estoy viajando, así que les voy a contar un poquito cómo me manejo en el tema laboral. Yo me sigo dedicando a mi profesión, sigo siendo médica y trabajo de manera particular con diferentes aplicaciones y con diferentes prepagas o seguros que hay, sobre todo en Argentina. Tengo una modalidad de que sí tengo días fijos de trabajo, que muchas veces eso para los viajes hay que organizarse un poco más, y también tengo horarios fijos, trabajo 2 veces a la semana, muchísimo menos de lo que trabajaba antes cuando estaba en una vida más estática, y bueno, y lo fundamental para mi trabajo es la conexión a internet. Sí, es fundamental tener buena conexión porque yo hago videollamadas, entonces para que el paciente comprenda lo que yo le quiero transmitir y él también me pueda decir lo que está padeciendo en ese momento, tiene que haber un fluido bastante bueno, así que las conexiones son importantísimas. Entonces es como la gran limitante que tenemos en este viaje, ya que mi compañero se dedica a lo mismo. Entonces el viaje va un poquito moviéndose con respecto a eso. La verdad, con respecto a mi trabajo, no es del campo de mi profesión lo que más me gusta hacer.
sinceramente, pero es lo que hoy por ahí elijo en el contexto de que quiero estar viajando. Sí, mi viaje en realidad es por un tiempo. Yo siempre me fui pensando de que esto iba a ser un tiempo. Yo quiero volver a Argentina, quiero volver a trabajar en el hospital, lo extraño mucho. Pero bueno, esto hoy es lo que me sirve y lo que me llena para seguir viajando y lo que me sirve económicamente, básicamente, para poder hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, eso es más o menos mi modalidad. Yo lo que tengo de bueno con este tipo de trabajo es que todos los meses sé cuánto cobro, que siempre para el viajero por ahí es difícil tener esa incertidumbre de que no sabes cuánto vas a cobrar, entonces por ahí haciendo artesanías o haciendo diferentes cosas, porque hay miles de maneras de sustentarse. En mi caso eso es un poquito más simple porque la verdad que yo sé todos los meses lo que voy a cobrar. Obviamente depende de mí porque me pagan por paciente atendido, pero bueno, es algo un poco más fijo, entonces es más simple al tema organización y también es más simple para seguir viajando y decir, bueno, tengo plata para comer, tengo plata para hacer ruta, tengo plata, bueno, eso es un beneficio de mi laburo, digamos. Eso a grandes rasgos es a lo que me dedico. Mi nombre es Juli. Nosotros arrancamos a viajar en 2018 en una motorhome y bueno, un poco lo veníamos charlando. Yo en su momento pensé salí en realidad sin tener un plan de qué vivir. Pensé que solamente haciendo pulseras iba a poder llegar a Alaska. La vida obviamente me empezó a dar cachetadas y me empezó a dar muchísimas más que cachetadas, enseñanzas. Hoy en día puedo decir que vivo 100% del comercio. Fue un camino de aprendizaje largo, con lo que nosotros particularmente vendemos, nos tuvimos que diferenciar, hacemos gorras personalizadas, si bien también trabajamos con macramé, con stickers, con tatuajes, con un montón de otras cosas que acompañan. Nuestro producto principal es ese, es al que más apuntamos y que más nos gusta también vender. Lo hacemos de forma ambulante, de forma también desde la camioneta armamos una tienda siempre que se pueda o en ferias. La verdad es un poco, siempre está el factor incertidumbre y también muchísimas variables que se dan porque una está en constante movimiento para que se pueda vender y poder ganar para poder continuar o no. Vamos a estar charlando seguramente de tips que fui ganando en este camino para poder bajar esa incertidumbre. Y bueno, también yo le agradezco muchísimo al viaje. Mi profesión anterior era agente de viajes, yo trabajaba en un escritorio, en una oficina, y bueno, me abrió también las puertas a un camino de emprender y de poder trabajar por mí misma, que es algo que agradezco un montón. No sé si lo hubiera podido hacer estando fija, así que ese es un poquito nuestro recorrido. Hola, yo soy Jime. Parecido a Mechi, trabajo online dando clases de inglés en mi caso, que es a lo que me dedicaba antes de salir también de viaje. Obviamente lo hacía de manera presencial, así que justo la pandemia coincidió con este boom tecnológico de poder llevar todo lo virtual. Así que ahí fue un poco, nosotros veníamos con la idea del proyecto de viajar y en ese momento fue como, no, sí, es por acá, dando clases online. Y bueno, al igual que mencionaban las chicas que laburan de manera online, el tema de la conexión es fundamental. También los lugares a los que vamos o los destinos que elegimos un poco tienen que ver con eso. A veces los fines de semana son los momentos en los que podemos aislarnos un poco más y estar en un lugar donde no hay buena conectividad, porque después de lunes a viernes sí tengo compromisos que necesito sí o sí estar conectada a una internet. Y ahora trabajo también para unas plataformas online afuera. Eso lo empecé a hacer un poco más ahora porque las clases particulares me pasaba que en un momento se dieron de baja varios alumnos y alumnas, con lo cual quedé un poco ahí en pampa y la vía, como se dice, y tuve que rearmarme. Creo que eso en el viaje me enseñó un montón a tomar un montón de iniciativa respecto a poder asegurar el día de mañana y poder asegurar cubrir los gastos básicos para poder seguir en movimiento. Pero bueno, sí agradezco un montón poder seguir llevando a cabo mi profesión, que es la docencia, que amo.
de manera online y en viaje. Eso está buenísimo y lo sigo recontra disfrutando. Hola, bueno, mi nombre es Julieta, también acá tengo una tocaya. Y bueno, en un principio nosotros con mi compa estamos viajando hace un año, pero hace 2 años y medio construyendo la casita. Y allí en ese momento que empezamos a ver videos también de que se bancaban el proyecto nosotros viajeros y todo eso, vimos que estaba la movida de las artesanías, la venta de los saumerios, un montón de productos que tienen salida. Dijimos, bueno, no debe ser tan difícil, bueno. Y después dijimos, bueno, hay que juntar guita. Y dijimos, bueno, empezamos ya a vender cosas. Y justo era la pandemia, así que empezamos a hacer productos artesanales. En ese momento fueron velas de cera de soja y empezamos a venderla a todos nuestros amigos, a la gente conocida, a la gente, abrimos un Instagram para las ventas, pero no nos dedicábamos a eso. Yo soy docente de educación física, me formé para eso y trabajé de eso. Y mi compa estaba trabajando en una empresa, pero bueno, él estudió la docencia en música. Así que también siempre teníamos en vista planificar un proyecto que integre estas formaciones. Pero hacer la camioneta, armar un proyecto, planificar todos juntos, cosa que no pasaba antes, no nos dio. Así que bueno, empezamos a ver la lista por las artesanías, apenas arrancamos, vendíamos ropa americana, que era nuestra ropa y ropa que nos daban los amigos, hasta que se fue vendiendo toda y ahí empezó, bueno, el camino al macramé, a los metales, que otros viajeros y otros amigos del camino nos fueron enseñando. Me parece re importante y re valioso y es algo de lo que hoy le motivo a las personas a hacer, arrancar con esa idea que uno tiene de trabajar en viaje antes de estar viajando. No fue mi caso realmente, por eso creo que me di bastante con la pared, porque cuando uno empieza a viajar y deja esa vida un poco más fija y estable que tenía yo en mi caso en la ciudad, son un montón de cosas que uno tiene que aprender, ¿no? De la vida, del viaje, nuevas dinámicas que se generan y eso encima combinarlo con generar ingresos económicos. Entonces se vuelve a veces muy estresante. Si una puede empezar a hacerlo de forma alternativa, aunque no sea el ingreso principal, antes de arrancar el viaje en sí, me parece que ya tiene un montón de no sé qué palabra ponerle, pero de habilidades desbloqueadas para después continuarlas haciendo en movimiento, que la vas a exponer a nuevos desafíos, ¿no? Porque bueno, siempre estar en un lugar fijo, uno ya empieza a estimar ciertas cosas, sobre todo si se dedica quizás al comercio, pero bueno, ya en viaje se suman más variables, ¿no? El clima, el lugar, la época del mes, en dónde me ubico, se puede, no se puede, permisos, son un montón de variables que inciden para que uno pueda trabajar en el caso de comercio. Sí, incluso sumo que el producto que originalmente empezamos a hacer, que era las velas de cera de soja, lo habíamos traído para hacer en movimiento y era un garrón. Por el tema calor, se derretían al exponerlas en la feria. Llevaba un montón de cacharritos, los envases que usábamos eran de vidrio, bueno, un montón de cosas que lo tuvimos que descartar y ahí, bueno, barajar y ver, bueno, ahora yo no voy a ser sincera, tampoco quería hacer pulseritas, porque yo las hacía de chiquita y nunca las terminaba, siempre me ganaba la ansiedad y quería hacer otro modelo, otro modelo, hasta que, bueno, una vez me crucé con un artesano que me dijo, hasta que no terminás una, no empezás la otra. Y ahí, bueno, arranqué. Qué lindo escucharlas, chicas, súper interesante. Pienso en lo que están diciendo, que claro, es un mundo salir a viajar y son muchos cambios y es como mucha intensidad el viaje en sí, viajar de este modo, ¿no? Como de manera continua. Si encima le sumás un cambio de tu vida laboral, ¿no? De tu sustento, mejor dicho, es como mucho. Lo copado es
comenzar antes, ir como entrenándose un poco. En mi caso, yo también continué un poco como con Mechi. A mí me sirvió de entrenamiento la pandemia porque me obligó un poco al trabajo online. Cuando yo salgo de viaje ya estaba la experiencia previa mía de atender de manera online y también de mis pacientes, ¿no? De qué se trataba esto del online. Y para mi sorpresa, bueno, nada, yo cuando les propongo pensé que más de uno me iba a decir, bueno, no, yo me bajo, me busco otro psicólogo, otra psicóloga, y no, la mayoría se prendió, supongo que para no tener que comenzar el proceso de vuelta, ¿no? pero bueno, fue maravilloso. Y sí, reduje la cantidad por una cuestión de decisión propia, de que si no, no tiene sentido estar viajando y trabajando un montón, pero bueno, también sé que eso tiene un costo económico, ¿no? Obviamente gano la mitad. Pero también es verdad que en la vida viajera se gasta mucho menos, ¿no? Es como que hay un consumo y un gasto diferente que en la vida tradicional. ¿Cumple con las expectativas estas formas de trabajo para ustedes? ¿Les gusta, no les gusta? ¿Se sorprendieron? ¿Qué descubrieron como en esta nueva forma o en este nuevo formato viajero? A ver, con respecto a mi profesión, la verdad que la virtualidad en la medicina es algo muy nuevo. La pandemia explotó exponencialmente esto, pero la verdad que hay muchos limitantes en la medicina como para hacerlo virtual. Sobre todo la especialidad que yo me dedico, que es la clínica médica, que siempre el contacto con el paciente es sumamente importante, revisar al paciente es sumamente importante y esa relación médico-paciente para mí es fundamental. Obviamente que lo que hago ahora son consultas de 5 minutos, de mucho moco, mucha diarrea, cosas muy banales, a diferencia de lo que yo hacía de manera presencial. No es lo que más me gusta hacer a mí personalmente, pero como lo decía antes, es lo que hoy me permite en la elección de vida, en este momento de mi vida, lo que elijo y digamos como que me prioricé en lo que mejor me hacía en este momento, sabiendo que por ahí tenía una fecha de límite, porque para mí tiene una fecha límite el viaje. Sí sentía que en este momento necesitaba alejarme también un poco de mi profesión después de una pandemia donde mi salud mental y mi estado físico fue totalmente desgastado. Entonces, alejarme un poco de eso me sirvió y el viaje me fue sirviendo también para amigarme de nuevo con mi profesión, más allá de que ahora desde la virtualidad no es lo que más me guste, pero sí me amigué de vuelta y a extrañar el hospital o extrañar el tipo de vínculo que yo generaba con los pacientes. Yo comparto un poco esto de extrañar la presencialidad. No es lo mismo. De hecho, antes de salir de viaje, un poco mi idea, este imaginario que se crea antes de salir, era, bueno, voy a ir por los pueblos o los lugares que vaya recorriendo a dar talleres de inglés en escuelas, en lugares comunitarios. Me armó una película hermosa donde de repente yo iba a incidir un montón en el lugar al que recorriera, y la realidad es que por lo menos ahora, 1 año y medio después, no sucedió nunca eso. Nos estamos riendo un poquito acá. No sucedió nunca, por varias razones que las trato de pensar ahora. Una de ellas puede ser, creo que es tan intensa la vida viajera que encontrar el momento, el espacio para poder organizar eso es un montón. También implica estar varios días en un lugar para poder generar la confianza, el contacto, el lugar al que tenés que ir, para ofrecer algún taller, en mi caso, por ejemplo, de inglés. Eso implica estar mucho tiempo en un lugar, que en nuestro caso no sucede tanto. Bueno, por todas esas cuestiones resulta que entonces esto queda en la virtualidad, que al igual que las que trabajan online me sirve, es lo que elijo, lo disfruto, me permite viajar, pero no reemplaza lo presencial, y sigo buscando un poco de manera ahí personal cómo llevarlo a cabo de manera física en el viaje, buscando esto de poder tener un contacto a través de mi profesión con la gente local que vamos conociendo y visitando. Pero bueno, eso veremos cómo se va dando después, si es posible. Por el momento nunca sucedió, así que se mantiene de manera virtual. Y sí, por ahora económicamente
eso lo puedo sostener el viaje gracias más que nada a las clases. Sí, en mi caso, que es comercio, es meramente presencial. Sí, acompañamos de una página web para vender de forma online, básicamente, cuando estamos en Argentina. Nos pasó que cruzar de frontera implica que, bueno, yo ya no tenga ese producto porque no tengo a alguien para poder trabajarlo en Argentina o no me rinde realmente tener una persona con eso. Y bueno, lo tuve que dar de baja, volver a retomar cuando volvamos a Argentina. La verdad es que a mí me gusta muchísimo feriar, me gusta mucho también el contacto con las personas. Creo que inclusive hoy estoy en la búsqueda de diversificar esa canasta y no vivir solamente de la venta, pero, pero sí, aunque mañana quizás me rinda más económicamente otro trabajo, seguiría feriando porque también me abre las puertas a conocer un poco más de ese lugar en el que estoy. Conocer historias de las personas, la gente se te acerca a hablar y la verdad es que lo disfruto un montón. Obviamente, tanta presencialidad, no siempre uno está en su mejor momento anímicamente y hay veces que tengo que salir sin tener las ganas, sin tener la energía puesta para poder charlar y lo tengo que hacer. Es parte de ese lado B de lo que elegí hacer en este momento. Sí, también tengo que admitir que amo de llevar mis productos en mi casita, la libertad de movimiento que te genera, que esa libertad de movimiento le voy a poner un asterisco porque a veces no es tan así, pero el poder llevar conmigo ese pedacito de lo que les puedo dejar a las personas y que eso me rinda para continuar a otro destino, me llena un montón. Me encanta ver cómo se van contentos con eso nuevo que adquirieron y también siempre me dejan alguna historia que a mí me queda del viaje. Siempre medio muy trillado, pero realmente para mí el viaje lo hacen a veces las personas más que los paisajes. Y mi trabajo también es una forma de entrar a esas personas, una de las tantas que existen, ¿no? Pero bueno, también retomando ese asterisco, esa libertad de movimiento también es entre comillas, porque obviamente muchas veces itinerarios los tengo que plantear basados en la venta. O sea, me encantaría irme un mes y medio y hacer una exploración todo por la puna, pero para eso tendría que ahorrar previamente porque probablemente las ventas en esos lugares no sean buenas. Entonces, a veces hay que modificar la ruta en base a eso. Sí, también a nosotros nos pasó que también pensamos que la venta era un poco más fácil y nos ha tocado no poder feriar con la Camio, que quizás es lo que a veces llama y es un llamador, porque también además de lo que podés vender, tenés una historia que contar y hay algo ahí también místico que la gente se acerca por curiosidad, por lo que fuera, y está re bueno esto de conectar. Ahí pintan las charlas, pintan un montón de cosas lindas, lugareñas, pero al no poder feriar desde la Camio, tuvimos que organizarnos quizás en ferias locales, en lugares que nos abran sus espacios o llevando nuestro puesto solo a la costa o a donde sea. Y ahí también te vas encontrando con la realidad de los otros vendedores que venden tus productos parecidos o otros productos o otros estímulos. Y eso te va llevando a que tenés que perfeccionarte en lo que haces o tiene que ser atractivo tu paño, ¿no? Tenés que aprender a que lo tenés que embellecer, ¿no? En relación a las artesanías, o tener algo que te distinga y cada día estás trabajando también en eso, en pensando cómo mejorar tu estrategia de venta, tu estrategia de llegada, bueno, un montón de cosas que quizás antes no las tenía en cuenta, en mi caso porque yo no pertenecía al rubro comercial también y que tuve que aprender a un montón de cosas, a invertir, a pegar los contactos, a aprender del producto para poder venderlo y describirlo, que llevó todo un camino en un momento que te hace pensar y replantearte, esto quería ponerme a estudiar sobre esto, que yo ya estudié otra cosa, por ejemplo, en mi caso, que ya había estudiado otra cosa,
pero sabía que en ese momento era lo que me iba a poder dar plata, que era lo que necesitaba para poder seguir viajando, porque hay una realidad también, los vehículos de la mayoría, y en mi caso, son viejos y a cada rato están pidiendo plata, 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 así que bueno, hay que seguir buscando las estrategias para laburarlas. Agrego algo chiquitito que me quedó ahí en el tintero que tiene que ver con el trabajo virtual, escuchando acá las chicas que trabajan en el comercio y haciendo feria, y un poco también lo que sucede con el trabajo virtual. Yo en un momento me encontré que al final estaba todo el día en la compu dando clases y me faltaba un montón el contacto con el afuera, con un otro. Por eso también la idea de hacer feria o vender algo me parece súper interesante en ese sentido que planteaban acá, que ahí es cuando vos realmente entras en contacto. Por eso está buenísimo el trabajo virtual, pero al final es como terminás trasladando exactamente tu vida anterior de alguna manera, pero bueno, ahora sí, obviamente conociendo lugares maravillosos, trabajando un poco menos en mi caso, por lo menos, porque tengo menos gastos y todo, pero al final estás como, bueno, en tu camioneta con la compu, con las mismas personas con las que ya te contactabas antes. Y falta a veces ese contacto con el afuera y con un otro, que creo que a través de la feria, con sus pros y sus contras, se logra un montón más y me parece que es algo también a explotar, o por eso creo que desde la virtualidad falta un poco lo físico, como hablaba también Mechi en su profesión de médica. Hay un intercambio que se da que en la virtualidad se pierde un montón. Bueno, gracias, chicas. Sí, me parece que, bueno, no, primero esto, ¿no? No hay una sola forma de generar ingresos. Me parece que está bueno también ver con lo que uno se siente cómodo, con lo que le gusta, con los lugares, porque, bueno, las que venden muchas veces pasa, ¿no? Que hay lugares que son más óptimos y otros menos. En mi caso, mi compañero hace feria, entonces a mí está bueno porque él me trae esa noticia de afuera, ¿no? Y muchas veces descubrimos lugares para ir a ver porque la gente misma te invita, te dice, tienen que ir a tal lugarcito y eso está genial, ese mix. Bueno, me parece eso, ¿no? Como que no hay una forma idealizada. Me parece que sí, también en tener en claro de que es para un objetivo, ¿no? Que es, bueno, solventar esta vida que tenemos. Y después vemos cómo vamos encontrando la forma para, bueno, nutrir de manera personal o profesional, bueno, lo que somos o lo que vamos siendo, lo que queremos ser, ¿no? Pero antes vamos a escuchar audios de compañeras viajeras que también nos comparten su sentir. Tengo una diversidad de formas de sustentarme. A veces elijo buscar trabajo y hacer temporada. A veces intento vender artesanías. Cuando puedo vendo cuadernos artesanales que hago. Si no, también he hecho reventa, por ejemplo, de saumerios. O también hago stickers y los vendo. Las distintas formas van variando según lo que pueda cargar en la mochila o cómo vaya a viajar. Por ejemplo, los cuadernos a veces es difícil trasladarlos, aunque lo he intentado en algunas oportunidades. Me he mandado encomiendas cuando sé que voy a estar un tiempo largo en algún lugar, pero a veces se dificulta también la forma de producirlos. Entonces, por eso fui buscando alternativas y también porque me gusta ir probando nuevas cosas para hacer. La otra forma que es buscar trabajo estable, fijo por un tiempo, 2 meses, 3 meses o tal vez más. Me gusta también porque a veces viajar tanto y moverse hace estar en constante incertidumbre y movimiento, y a veces está bueno poder vivir una vida como un poquito más estable en cada lugar, porque también me gusta esa vida eh, de viajera lenta, donde puedo conocer las cosas cotidianas de los lugares, y un trabajo estable me ha dado esa oportunidad de, de tener una rutina y también de generar lazos de trabajo, porque trabajar con gente y en equipos está bueno. A veces hacer feria o hacer venta ambulante, así puede ser un poco solitario,
Entonces, esa otra forma de sustentarme también me gusta. Como sustento de nuestra forma de viaje, tenemos varias opciones. Antes de salir de viaje, unos años antes, yo ya tenía mi emprendimiento de cosmética natural y un sex shop que obviamente se vinieron de viaje con nosotros. En su mayoría se manejan con venta por las redes, por el Instagram de Seattle Objetos de Placer y de Flora Cosmética. En la medida que vamos pudiendo también lo vamos armando en ferias en las que participamos. Además de eso, vendemos saumerios, stickers, pulseritas de macramé, portas saumerios, collares, piercing, como que tenemos un montón de opciones. La verdad que no hemos pensado todavía en cambiar la forma de sustentar el viaje. Muchos nos preguntan sobre el canal de YouTube, por el momento no tenemos interés en hacerlo. No sé si trabajamos más o menos que antes. Creo que trabajamos diferente, trabajamos un poco más relajados, la mayoría de las veces al menos, tomando algún mate, al solcito, en medio que en el horario que nos imponemos nosotros por una cuestión de que necesitamos generar para seguir viaje. Lo peor de esta forma de trabajar, sobre todo cuando hacemos feria, es el mal clima, el frío, que por ahí directamente o no podés armar o te pasás de frío estando afuera en la feria. Y por el otro lado, el manejo de las redes de los dos emprendimientos que contaba al principio, requiere bastantes horas de conexión, de edición de las fotos, de programación de las publicaciones. Además hago un poquito también de community manager, les manejo las redes a unas cabañas de Lago Puelo, que es donde somos nosotros. Y creo que lo mejor sobre todo de esta forma de sustento es que nos permite seguir moviéndonos, nos permite hacer la vida que elegimos, nos permite en la medida también de lo posible, de cómo esté la economía, manejar nuestros tiempos y si nos pinta quedarnos en algún lugar hermoso, sin señal, a desconectar, no tenemos que responderle a nadie de si ese día vamos a trabajar o no. Creo que esa es la mayor libertad a nivel laboral que hemos logrado con esta forma de vida. Algo que quería traer también, sobre todo que lo pienso ahora más en retrospectiva respecto al viaje, que es cuando estábamos a punto de salir, yo siendo docente, incluso trabajando online y pensando, esto sí es un ingreso fijo con el cual voy a poder contar, aún así, después de haber visto mucho YouTube durante la pandemia para armar la camioneta y qué sé yo, me compré todo el kit para hacer feria y convertirme de repente en artesana, sin tener idea si eso es algo que yo quería, si me gustaba, si le iba a poder hacer o no. Pero sí sentía que, era una manera, ahora me causa gracia, pero realmente fue así. Yo reentré en una de pensar que, me tenía que convertir en artesana o en youtuber. De hecho, me abrí el canal de YouTube, me compré piedras, me compré el hilo encerado, aprendí sobre piedras engarzadas, sobre las que vienen con ranuras, sobre dónde comprar, precios, todo. Y un año y medio las piedras están en un cajoncito guardaditas. De hecho, recién hace literal 3 días, ahora charlándolo acá, que me resigné, que dije, Jimena, esto no es para vos, claramente, ya fue, soltá. La feria, sí me gusta la venta de inciensos por algo de esto que hablábamos del contacto con un otro, pero no es mi ingreso principal, sino es más como una diversión mía, explotar algo ahí pero hay algo de este combo que se vende también, o por lo menos hay tanto de YouTube y de cómo viajar y cómo llegar a Alaska y todo, que a mí por lo menos me recontra llegó y hasta me compré todos los boletos para ese combo, o sea, ser artesano, feriar
o soy youtuber, y hoy en día, recién ahora, puedo decir, che, eso no, yo soy docente. Y llama la atención también cuando lo digo, que yo doy clases de inglés. Se sorprenden, como, qué raro que no vendés, o qué raro que no soy youtuber. No sé si a alguno le pasa algo así o... Sí, a nosotros lo que nos pasa es eso, que hasta el día de hoy, que ya ven que pusimos todas las fichas en las artesanías, en las ferias, en vender por ahí, nos siguen diciendo y pidiendo que seamos youtuber o que qué pasa con el Instagram, que no lo movemos. Y yo también pensé que iba a remover y que me iba a caber filmar las cosas típicas de cada lugar y qué sé yo. Y la verdad es que me compré un celular con una cámara re bonita para sacarle una foto. Hasta en la camperización la cámara se me hizo mierda. Y no puedo sacar ninguna foto, puedo sacar selfies, no tengo las condiciones para poder dar esos contenidos. Entonces, bueno, no. Y además mi personalidad también no es de estar mostrándome por lo virtual, sino más presencial. Así que también me costó un tiempo decir, bueno, che, no, al final no, eso no voy a hacer. Es todo un imaginario que se genera a través de toda esta idea viajera. Sí, yo creo que la pregunta es si realmente el viaje ideal que se vende en la vida del motorhome de Ushuaia a Alaska es tan real que solo llegan los que hacen YouTube, ¿sí? Que es lo que más vende las redes sociales o es lo que más nos llega a nosotros en los medios que consumimos ahora. Solo llegan ellos porque son los que vemos, ¿no? Digamos, los grandes, los que tienen muchos seguidores en Instagram, los que tienen muchos seguidores en TikTok, los que hacen YouTube. Realmente necesitas ese caudal de plata para poder hacer un viaje de estas características, digamos, de hacer el ideal de viaje. Yo creo que esa es la incertidumbre de todos, es que si solo pueden hacerlo lo que tienen esa modalidad de trabajo, o si realmente lo puede hacer cualquiera, ¿sí? Si vendiendo macramé, si vendiendo alfajorcitos, si haciendo diferentes cosas o trabajando virtual, podés llegar a tener ese viaje ideal que te venden en las redes sociales. Me parece también súper importante escucharse a una misma, qué es lo que una quiere hacer, porque pasa esto, estamos tan bombardeados ya desde YouTube, tenés que ser youtuber, o antes quizás, no sé, tenés que ser creador de contenido sí o sí, o tenés que ser artesano porque quizás es lo que más vemos cuando vamos a una plaza o a alguna feria, y es como el estereotipo más que más observamos, tanto en la realidad virtual o en viaje, estando presencialmente. Por eso creo que es importantísimo escucharse, porque yo me di cuenta de que no iba a poder llegar con las pulseras, que era en su momento mi ideal, porque salí en 2018 y YouTube todavía no era tan fuerte como es ahora, después de la pandemia. Entonces tuve que buscarle la vuelta y empezar a pensar qué es lo que a mí me gustaba. Bueno, así llegamos a un producto con el que yo hoy me siento cómoda y me gusta y me da ese sustento para poder continuar a donde yo quiera. Mi viaje no es a Alaska, pero sí para poder vivir en viaje, que es lo que hoy estoy queriendo hacer. Y agrego que también creo que en este imaginario social que se construye alrededor de vivir viajando, como acá que sin querer, pero nombramos Alaska, ¿no? Es como que está tan instalado esto de cómo es el combo viajero, que es ir a Alaska y ser youtuber o vender macramé. Creo que también un poco lo que se pierde, que bueno, se habló en el capítulo anterior en redes, pero se idealiza también un poco, ¿no? Como, bueno, algunos videitos, algo así, o a mí me pasó eso, sobre todo con la parte de feriar. Yo creía que, bueno, hago un par de pulseras, aprendo a hacer macramé al toque y listo, salgo a vender. Y no, hacer feria no es fácil, hacer macramé no es fácil, y peco yo de ingenua, hoy lo sé y lo entiendo, pero un poco lo que yo había visto, lo que yo me había expuesto antes de viajar, era eso, es todo sencillo, todo fluye y todo sale bien. Y bueno, no, calma y recalculemos, y como se dijo acá, pensemos qué es lo que a una le vibra hacer, ¿no? Que es fundamental. A mí me parece que hay un antes y después, sobre todo de la pandemia, ¿no? Porque me parece que la pandemia
hizo que, bueno, estemos encerrados, nos quitó la posibilidad justamente de viajar, de movernos, y encima había un par de viajeros que empezaron a filmar y, bueno, y empezó a funcionar esto de mostrar un poco de lo que se trata vivir viajando. Entonces ahí creo que se empezó como a construir mucho, muy fuerte esa idea, ¿no? De, bueno, de que vos podés, de que puedes armar tu camioneta, de que puedes salir. A mí un poco me cuesta porque siempre digo, yo me enteré de toda esta vida cuando empecé a salir de viaje, o sea, ni un pedo cósmico vivía, o sea, como fue por otro lado, pero ahí entendí, porque todo el mundo preguntaba, y no tienen canal, y no tienen esto, no tienen, y yo decía, hay que hacerlo, en un momento también me comí eso, ¿no? De que tengo que hacerlo, y en realidad, bueno, no, dije, no, si yo no salí de viaje para esto o por esto, ¿no? Pero acá yo les quiero preguntar, porque me parece que es interesante poder hablar, ¿no? Porque siempre estuvo la idea de que el que sale de motorhome es el viejo jubilado. Cuando me jubile me voy a comprar el motorhome y voy a salir a andar de viaje, ¿no? Y de repente hay toda una generación de mi edad y mucho más chicos que empezaron a viajar, ¿no? Y entonces hicieron posible y accesible y no tan lejano ese sueño de vivir viajando, ¿no? Sueño, entre comillas, porque esto ya lo hemos hablado un montón de veces y bueno, no me sale la palabra. Lo dejamos de romantizar un montón de veces. Bueno, yo les quería preguntar, o sea, ¿cuánto también de esta vida viajera y de elegir estos modos de sustentos tiene que ver con la idea que tenga cada una de proyecto de vida y económico o bueno, personal? Si influye o no, no sé cómo lo ven ustedes. Yo creo que estamos en unas generaciones que están en conflicto social, un conflicto sociológico, por así decirlo, de que no nos hallamos en nada. Yo creo que está muy arraigado también a la clase media de nuestro país todo este problema de que no nos encontramos nunca en ningún lugar. Y yo creo que la pandemia profundizó eso, también nos hizo ver que por ahí la vida es como muy efímera, como que se va muy rápido. Entonces también decís, bueno, che, hoy quiero viajar, no quiero viajar cuando tenga 80 años. ¿Qué sé yo si voy a llegar a los 80 para poder comprarme un motorhome? Y, o sea, los pasos a seguir. Hoy, a mí me pasó particularmente, yo tenía un trabajo fijo, ya había terminado mi especialidad, estaba cómoda en mi departamento con mi compañero, totalmente tranquila, y de repente dije, che, pará, quiero hacer un cambio, ¿sí? Por más que sea por un tiempo o lo que sea, necesito cambiar y no a pensar en un proyecto de acá a 50 años, sino que se me materialice un poco más hoy. Y me parece que a la clase media y a nuestras generaciones, desde los 20 y pico a los 40 y pico, estamos como en esto de encontrarnos en qué ideal queremos. Nunca lo vamos a encontrar porque básicamente es eso, es una idealización que tenemos de nuestra vida, pero me parece que en esa búsqueda salió esto, salió el decir, bueno, che, viajo, emigro, agarro una camioneta y me voy, agarro una bici y me voy. Me parece que también está todo esto como muy presente hoy. Sí, creo que salir a viajar, este estilo de vida, tiene un montón de aristas para analizar. Una, sin dudas, como se dijo, es la parte social. La clase media en nuestro país es muy fuerte. Creo que eso también permite poder repensar desde cierto lugar no quiero decir de privilegio, porque digo, cada uno tiene su forma de viajar y la manera en que lo pudo hacer o no, pero sí creo que da lugar a, bueno, repensar nuestro estilo de vida y algo del trabajo, la economía, cómo se da también por ahí. Me acuerdo también del episodio anterior que refiero nuevamente, pero Jorge había dicho, el argentino es muy aventurero. Creo que eso también hay algo de la idiosincrasia argenta que para mí representa mucho, porque somos tantos y tantas que salimos a viajar con este modo de vida. Y también, por ejemplo, en mi caso, lo traigo como a modo de ejemplo. Yo, por ejemplo, cuando salimos tenemos un terrenito que compramos, solo el terreno, y en este momento es pero súper lejano pensar en construir algo, además de que no quiero parar, ¿no? Pero sí, con mi compañero charlamos y por ahí sí estaría bueno construir y tener una base donde caer cuando queremos parar un poco y relajar y rearmarnos para seguir viajando, y eso es tan lejano que, bueno, nos conformamos en el buen sentido igual con nuestra casita sobre ruedas, viajando donde queremos estar y todo,
pero creo que es, bueno, confluyen un montón de aristas. Yo creo que también se suma un poco derribar mandatos que venían muy arraigados hace mucho tiempo, más de las generaciones de nuestros abuelos, abuelas, padres, madres, donde uno tenía que estudiar, podía hacer la universidad, después trabajar y trabajar para tener tu familia, primero tu casa, después la familia, y todo muy ordenadito, ¿no? Y eso llevaba muchísimos años y muchísimas horas de trabajo, por supuesto. Creo que nuestra generación, el acceso, por ejemplo, a una vivienda, como bien comentaba Jime, se empezó a ver más difícil, más lejano en el tiempo, y eso sumado a que somos una generación que vive más en el hoy que en el mañana, confluye en que decidamos, bueno, hoy no me alcanza para el terreno, no veo previsible de acá a 15 años tener mi casita, voy a hacer mi casita sobre ruedas, voy a agarrar mi mochila o mi bicicleta, voy a vivir en el hoy y ahora y pensando a un mediano plazo, no a largo plazo. Sí, también creo que en nuestro país la situación de la jubilación y la situación también de los proyectos de vida, de poder alcanzar tu vivienda, dejar de alquilar o tener ciertas garantías de lo que va a pasar en un futuro, como decían, tan lejano, te genera demasiada incertidumbre por las condiciones que se dan y también siento que nos atraviesa eso en un momento de pandemia, de que se nos llenó el cucu de preguntas, decir, bueno, de repente viene una enfermedad, una pandemia y tenemos unos cuantos números menos y decís, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo? Voy a ir a vivir mi vida, las cosas que yo deseo, ese espacio y momento de introspección que permitió la pandemia en algunas personas, en mi caso nos llevó a tomar esa decisión y jugársela para vivir el presente, para vivir el hoy, o esto de qué concepción tenemos sobre la vida y el trabajo, vivir para trabajar o trabajar lo suficiente para vivir lo que quiero. Entonces, bueno, equilibrar esa balanza y tomar un poco las riendas del asunto. Sí, y algo que quería, que tal cual lo que vienen diciendo, pienso, y algo que quería agregar es, ya que estamos hablando de los trabajos más que nada, es que cómo fueron cambiando los trabajos en esa época, ¿no? Porque nuestros viejos o nuestros abuelos, el trabajar 40 años en la misma oficina, en el mismo lugar, todos los días de su vida, era algo que buscaban y que anhelaban, y nosotros no nos vemos en ese tipo de trabajo, o por lo menos particularmente yo no me veo en ese tipo de trabajo, en esa rutina constante 40 años de mi vida. Entonces, esa mutación que hizo el trabajo también, me parece que las generaciones, incluso más chicos que nosotros, cada vez va a ser peor eso. Entonces, encontrar trabajos donde tengas la accesibilidad en que puedas hacer la guita que necesites en poco tiempo o en el menos desgaste posible. Entonces, esa mutación que está haciendo el trabajo, es más que se está discutiendo en millones de países el tema de las jornadas laborales y lo que está sucediendo, me parece que los viajeros no estamos ajenos a eso. O sea, quieras o no, estamos como escapando un poco de eso, y que la misma sociedad que se quedó quieta capaz también está escapando de eso. Entonces, me parece que el tema del laburo es un análisis como muy fuerte en esta época. Súper interesante, chicas, súper interesante, porque sí, yo lo pienso a mis viejos, ¿no? Que ellos tenían el primario y consiguieron trabajo en una fábrica siendo menores de edad, en esa época se podía, que está mal, ¿no? Pero bueno, digo, en esa época ya laburaban en relación de dependencia en una fábrica, se hicieron su casa. Claro, si yo comparo esa idea de progreso con la mía, claro, yo siento que voy como el cangrejo, ¿no? Para atrás. Pero también, ¿no? Las nuevas formas laborales, las prioridades que tiene cada uno, ¿no? Me parece que sí somos una generación que medio que decimos, che, no sé si voy a vivir trabajando y romperme el lomo, ¿no? Como siempre me decía mi vieja, vos agradecés que tenés trabajo, ¿no? Y como estás hecha bolsa, pero agradecés que tenés trabajo, ¿no? Es como...
bueno, y nos empezamos a cuestionar, ¿no? Como, che, yo quiero vivir, disfrutar y, bueno, trabajar, obviamente, porque necesito trabajar, necesito sustentarme, pero quiero disfrutar, que no sabemos bien cómo, yo creo que ahí vamos haciendo. Y sí creo que frente a las grandes preguntas, sobre todo en nuestro país, ¿no? No voy a hablar de otros países porque son realidades totalmente distintas. Bueno, el viajar surge un poco como un respiro, ¿viste? De decir, bueno, por un ratito hago esto y después veo cómo soluciono mi condición de jubilación, que no estoy ajena, ¿no? Es como, eh, bueno, un tema que me parece que es súper interesante y a la gente yo creo que por eso pregunta tanto, porque obviamente te ve y te dice, pero ¿cómo puede ser? ¿No? Que vivan y que estén y viajando. Es como, y más vale, el sueño del pibe, ¿no? Pero bueno, tampoco sabemos mucho, vamos haciendo lo que podemos, ¿no? Sí, tal cual. Y también un poco animarse a eso, qué sé yo, desde el lado de a mí me pasó con mis papás, el hecho de decirle, che, dejo mi trabajo fijo en donde mi profesión encima es como muy marcada en la sociedad muchas veces, entonces, ¿cómo? Estudiaste tantos años y qué vas a hacer ahora? Como que está toda esa carga, que hay un montón de viajeros que nosotros conocemos, donde son la mayoría profesionales y donde hoy están vendiendo pulseras, haciendo alfajorcitos o lo que sea, y son más felices. O sea, no significa que tener una profesión también tengas que estar anclado toda tu vida a ese personaje, que seas vos el médico y no vos la persona a la que te quiere hacer otras cosas, ¿sí? Es como que creo que se está cambiando un poco eso para bien. También hay muchas cosas que están para mal, como el hecho de la guita fácil y esto de todos queremos ser YouTube, todos queremos tener muchos seguidores en redes sociales, todo como de esa guita fácil constante a veces, pero me parece que está bueno el replantearnos, che, no soy solo Sí, no soy solo mi profesión, puedo hacer otras cosas. Y agrego también respecto a esto de cosas que, además de seguir descubriendo un poco de las distintas aristas, que uno ya no se queda con eso de los mandatos que estaban muy instalados. A la vez creo que esta nueva manera de traviajar, como decimos, igual también hay bastantes agujeros, por lo menos personalmente lo trajeron acá a colación un poquito, pero a mí a veces el futuro me da bastante ansiedad y como, me pasa eso, que hay un agujero donde, bueno, doy clases, pero estoy contratada de manera independiente, no tengo ningún tipo de cobertura ni ningún tipo de, bueno, sé que en 10 años construí esto, ni idea cómo va a seguir, pero bueno, nos aventuramos a vivir el presente por todo esto que trajeron antes, ¿no? Pero me parece interesante que todavía hay un montón para construir desde el trabajo virtual y para agujeros que todavía están como muy, esto de la plata fácil y una empresa que te contrata, vos prestas todos tus servicios, pero bueno, no tenés ningún tipo de derecho laboral. Entonces, bueno, son todas cosas con las que habrá que seguir planteando, luchando y resistiendo, por supuesto. Sí, pero esto pasa también en la vida. Esto también pasa en la vida como común y cotidiana, ¿no? En esto del laburo precarizado, ¿no? Es como hay un montón de derechos que se tenían y se están perdiendo. Entonces creo que también por eso es la pregunta, bueno, si voy a vivir así, entonces, ¿cómo elijo vivir? Si es que puedo elegir, y acá volvemos a lo que hablamos un poco en el capítulo anterior. Digo, las condiciones de vida crean condiciones de subjetividad o subjetivizantes, como las queramos decir, ¿no? Es como, eso me parece como interesante también. Y con respecto a la profesión, esto que hay muchos profesionales viajando, también hemos hablado muchas veces en el grupo de si sacar chapa o no, si nos da vergüenza decir que somos, no sé, médico o abogado y estoy vendiendo pulseritas, o en mi caso, por ejemplo, yo sigo dedicando a mi profesión, yo generalmente no digo a qué me dedico, salvo cuando se pone medio densa la cosa, medio como le digo, bueno, pero sí, soy psicólogo, y ahí como que te miran como con cierto respeto, ¿no? Como que tipo, tu profesión te pone en otro lugar, no sos una hippie que andás viajando, y me da bronca que sea así, ¿no? Pero bueno, digo, no sé cómo lo ven ustedes, ¿no? Con el tema de la profesión y el estatus, o esto tipo, estudiaste una carrera universitaria y ahora vendés pulseras, o a la inversa, ¿no? De tener una profesión y de repente no estar contento con lo que uno está haciendo, ¿no?
Me pasa también que trato de la verdad nunca de decirlo, a menos que la charla se profundice y vaya para algún lado, pero sí es increíble cómo la gente se sorprende cuando le contás que sí, hiciste la universidad, que pudiste hacerla, que tuviste un laburo en relación de dependencia, que tenías como una vida más o menos estable y de repente estás vendiendo pulseras, inciensos o gorras en la playa. Es increíble ver la cara de sorpresa de las personas cuando ocurre eso. Yo creo que hay muchísimo que enseñar, de que hay formas de vivir que no tienen que ser, como un poco Mechi decía, estar anclado a tu profesión de por vida, que hay diferentes formas de trabajar y no necesariamente tiene que ser la que vos estudiaste. Vamos a escuchar a otras compañeras que también nos comparten cuáles son sus maneras y sus formas para sustentar el viaje. Bueno, y después seguimos conversando. Actualmente mi forma de sustento de viaje es a través de la feria o de poner una mesita en los lugares en los que llegamos. Vendemos mates, velas, sahumerios y alguna cosita más, macramé, que es primero con lo que salimos o que nos formamos previo a viajar. No trabajaba de esto antes, me dedicaba a una cosa completamente diferente, estaba en el rubro del turismo. Así que todo fue nuevo para mí en viaje, esto de trabajar en la calle, feriar y adecuarme a horarios completamente distintos a los que tenía. Hoy tal vez se trabaja todos los días, un promedio de 7 u 8 horas, sobre todo los fines de semana. Eso es muy distinto a cuando trabajaba en una oficina de lunes a viernes, 8 o 9 horas. Yo actualmente soy artesana. Hace 3 años más o menos que me dedico a este rubro, específicamente a la producción y venta de accesorios en macramé. Si bien tiene muchos contras, como que dependes del clima, del turismo, porque es un rubro que rinde bien trabajando con turismo, uno le va encontrando la dinámica, te vas organizando. Sí podría decir que algo que no está tan bueno es que no hay manera de medir cuáles son los horarios de mayor venta o de menor venta o en cuándo se vende más o menos. No hay un ingreso fijo estándar. Todo es muy variable según el lugar, según el momento del año, y eso es algo con lo que estoy aprendiendo a vivir también. Es muy incierto. Los ingresos y generar ingresos es bastante incierto, además de que vivir viajando es incierto también. Sí he pensado otras formas de sustentar el viaje que tengan que ver más con ingresos pasivos o ingresos que pueda generar a través de internet, no porque la feria no me guste, sino por una necesidad interna de generar más de un ingreso. Entonces estuve incursionando en lo que son fotografías de stock, que las subo a un banco de imágenes, la gente las compra desde cualquier parte del mundo y eso me genera un ingreso extra. No me da hoy actualmente para vivir, pero ni en lo más mínimo. De hecho, ni siquiera llego al monto suficiente para poder sacar el dinero. Y el otro ingreso virtual que tengo de alguna manera tiene que ver más con mi profesión, que es hacer itinerarios turísticos y los envío en formato PDF, asesorando a turistas que quieran conocer tal o cual lugar. Quisiera por ahí explayarme más o dedicarle más tiempo a esos trabajos virtuales, pero el tema del internet también se vuelve un inconveniente. Tener que andar persiguiendo internet puede ser un poco complicado, y obviamente es dedicarle un tiempo para algo que todavía no me va a generar suficiente dinero. O sea, lo haría en el primer momento gratis. Bueno, ahí estábamos escuchando a nuestras compañeras que también compartían sus formas de vivir trabajando. Y para ir cerrando, les quiero preguntar si están conformes por ahora, hoy, no sé qué va a pasar mañana o dentro de un mes o dentro de un año, con esta forma de sustento y con sus condiciones laborales también.
Desde mi lugar, yo hoy sí estoy muy conforme con lo que fui logrando. La realidad es que no es que esté conforme porque siempre que abro, vendo y me va bien, son pocas las veces que ocurre eso, sino que llegué a un equilibrio, que a veces igualmente se desequilibra, entre poder trabajar y viajar. Si bien, como dije antes, no es que siempre vendo, mi estrategia es enfocarme mucho en las temporadas para poder generar ese ahorro que me permite saldar esa poca venta que quizás tenga algún día o en algún X momento. Y después también me parece súper, súper importante, o a mí me sirve al menos, saber administrarme. Saber administrar, anotar lo que gasto, anotar lo que ingreso, saber cómo estoy económicamente, para ver, bueno, si tengo que frenar para vender más días de lo que tenía planteado o no, puedo continuar. En mi caso también estoy conforme y encontré un equilibrio para poder sostener este estilo de vida con los ingresos que tengo. Sí pienso que no sé si podría sostener esta carga horaria que tengo, que es un poco menor en mi caso, viviendo de manera en una casa fija, pagando alquiler, pagando servicios. Eso creo que no lo podría sostener. Por eso este equilibrio a mí hoy me sirve, me da como para poder prever ciertas situaciones que tienen que ver con la mecánica del vehículo, poder avanzar, cargar gasoil, nafta, lo que sea, y seguir recorriendo lugares. En ese sentido, hoy encontré un equilibrio. No soy de las que anota todo para nada. De hecho, soy un desastre. Es algo que tengo que seguir aprendiendo quizás. Sirve mucho estos grupos para charlar ese tipo de cosas. Pero sí, tener el ahorrito para cuestiones mecánicas es fundamental, y lo aprendí en viaje y aprendí a poder administrar por lo menos eso para que cualquier inconveniente que surja con la camioneta, en mi caso, lo podamos solventar y no nos limite, no sé, 3 meses parados en un lugar tratando de juntar el mango. Pero bueno, después obviamente hay distintas situaciones, y en mi caso también para mostrar que no es que si viajás tenés que tener todo anotado y todo. No, en mi caso, por ejemplo, soy un desastre y hace 1 año y medio, qué sé yo, el día a día más o menos se lleva. Yo con respecto a la parte monetaria, sí estoy conforme. Obviamente que, como decía Jimé un poco recién, si yo cobrara lo que cobro ahora en mi vida de Buenos Aires de antes, no me alcanzaría. Pero sí, en la modalidad que estoy ahora de viaje, me alcanza, puedo viajar. En general nosotros con mi compañero viajamos bastante rápido, somos de ese tipo de viajeros. Pero la verdad que estamos bien, o sea, en nuestro trabajo, los dos trabajamos de lo mismo y nos alcanza para el estilo de vida que hoy elegimos. Qué hermosa, chicas. Para terminar, les quiero recomendar un disco de Julián Venegas y José Santucho, que son 2 artistas músicos de Rosario, y tienen un disco que se llama Ambulantes. Lo recomiendo porque justamente habla de los distintos trabajos y los pregones, ¿no? De cada oficio, de los pregones, y hacen unas canciones que son bellísimas. Se las recomiendo a ustedes y obviamente a la gente que nos escucha. Bueno, hasta acá llegamos con este 5º episodio de este podcast maravilloso. Gracias, chicas, porque están distribuidas en el mundo, porque a Mechi la tenemos en otro país muy lejos. Cuesta mucho llevar a cabo esto, hay un gran laburo atrás, sobre todo, bueno, porque justamente la conexión de internet, así que sepan disculpar si hay ruidos, si hay cortes, porque bueno, es lo que podemos hacer con lo que tenemos. Lo que sí, hay muchas ganas, así que eso no cabe ninguna duda. De mi parte, despedirme, decirles que nos pueden seguir en las redes, en TikTok y en Instagram como resistencia.viajera, y en Spotify, por supuesto, como Resistencia Viajera. Se suscriben, apretan la campanita, así les llegan las notificaciones de un nuevo episodio. Los vamos a tratar de subir todos los miércoles, el último miércoles de cada mes. Y bueno, nada más, agradecerles a todos y decirles una vez más, bienvenidos a la Resistencia. Calle abajo
abriendo surcos al destino. Horizonte labra el viento los sentidos. Calle abajo, pueblo vivo, sueños del olvido. Tierra inmensa, llano y río, teje caminos. Ser las voces que se alzan caminando y desandando. Caminando. Refugiarse en cada encuentro con el corazón abierto. Refugiarse en cada encuentro con el corazón abierto. Si te gustó este contenido, puedes suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte los próximos episodios. También podés escucharnos en Spotify y encontrarnos en Instagram como Resistencia Viajera.